batalla del profesor Antonio González Quintana, que está con nosotros hoy aquí. Ciertamente porque cada vez que podemos traer a la República Dominicana a un experto internacional, no solamente nos permite entender un poco la realidad de otros países y cómo han evolucionado en torno al manejo de la documentación y la memoria histórica de sus respectivos lugares, sino que además nos da un poco de luz a propósito de problemáticas y sobre todo del rol que juegan los archivos en torno al encuentro de los derechos humanos. Bueno, muchísimas gracias. Me siento muy halagado, excesivamente halagado. Para mí es un honor estar acá. Conocí la fundación en el año 2007, 2008, si no recuerdo mal, en una invitación generosa a hacer una conferencia sobre libertad de acceso a la información. Me parece una institución realmente admirable, con una biblioteca magnífica en la que da gusto pasear por los anaqueles, y para mí es además muy satisfactorio que esta sea una actividad complementaria a ese proceso didáctico que estamos emprendiendo en la maestría de archivística. Que lo sepan todos que para mí es muy satisfactorio todo eso, aunque a veces casi no me dejan hablar porque intervienen muy activamente y con mucho interés. Y además coincide que lo que se me ha encomendado en la maestría ha sido hablar de los servicios archivísticos y la gestión de esos servicios archivísticos. Y obviamente el servicio central, el servicio razón de ser del propio archivo, es el servicio de los documentos al público, hacerlos accesibles, disponibles, garantizando obviamente su preservación, su autenticidad, su fiabilidad y su utilización, su usabilidad, como dicen las normas técnicas al respecto, aunque sea una palabra que no nos gusta demasiado. En ese sentido, hablar de los combates por la memoria es también hablar de acceso a la información y acceso a los documentos. Justo el último libro que he tenido el privilegio de coordinar y editar con colaboraciones mías y de otros muchos colegas trata sobre el acceso a los archivos en España y cuenta bastante de estas batallas, de estos combates por la memoria. Yo voy a intentar aproximarme a esos combates planteando todas las perspectivas de la cuestión. Me alegra muchísimo que la directora de la biblioteca haya sido tan amable de hablar de la obra sobre la archivística, los combates por la memoria y de la escuela posmoderna de archivística, porque obviamente todos estos planteamientos están muy vinculados a esa revolución profesional, a esa vuelta de hoja del paradigma archivístico que supone la irrupción de personajes como Terry Cook, como Bert Harris, como Eric Ketelaar y todos aquellos que desde Holanda, Sudáfrica o Canadá han promovido y desarrollado, o Richard Cox en Estados Unidos, el movimiento posmoderno que plantea toda esta serie de interrogantes que ya hemos planteado en clase en alguna ocasión. ¿Es aceptable el monopolio del poder político sobre la memoria y sobre los archivos que se conservan? ¿O realmente tiene que haber un cauce de participación de la ciudadanía, de la sociedad civil, para determinar qué es lo que queremos que esté conservado de forma permanente en los archivos? La confección de la memoria ha estado tradicionalmente en manos del poder. Y las batallas por la memoria muchas veces surgen de aquellos que se sienten desplazados de lo que refleja la memoria oficial, de lo que se conserva en los archivos. Y en ese sentido, la recuperación de determinados conjuntos documentales y su incorporación a viejas instituciones, archivos nacionales, archivos históricos, o a nuevas instituciones, los llamados archivos de la memoria, es la primera batalla de la que quiero hablar. La que surge, y tenemos en la pantalla la referencia a los archivos de la Stasi y al Comisionado Federal para la Administración de Archivos de la Stasi, que se crea en el año 1991, pero a raíz de una revolución, a raíz de una irrupción de los movimientos cívicos y sociales en el panorama
luchando por un archivo. En el año 1990 se toman los archivos de la Stasi en todo el proceso de descomposición del régimen comunista de la Alemania democrática, la llamada República Democrática Alemana, y son los organismos de la sociedad civil encabezados por el reverendo Joachim Gauck, el actual presidente de la República Federal Alemana, quienes toman los archivos al grito de quiero mi expediente, quiero ver qué se conserva en esos archivos de la policía política sobre mi persona, quiero saber en qué medida ha influido mi destino personal, ha estado influido mi destino personal por la información que manejaba la policía política. Quiero también saber cómo se va a manejar en el futuro esa información. Quiero conocer quiénes han utilizado esa información, quiénes han sido los responsables de los seguimientos, qué personas han colaborado con ellos. Es decir, una catarsis colectiva que solo es posible con la apertura de los archivos. Y así se decide que se crea una institución modélica en Europa y que después se ha reproducido para administrar, gestionar y poner a disposición del público los archivos de los servicios de la seguridad del Estado. Abarca prácticamente a toda Europa central y del Este, que además han constituido, todos los países que vamos a citar rápidamente, una red europea de autoridades para la gestión de archivos de la seguridad del Estado de los desaparecidos regímenes totalitarios o represivos. Excepción sería Rusia, que no se ha incorporado a todo este proceso, aunque es cierto que ha habido importantes, sobre todo en la época de Gorbachev y después con Yeltsin, movimientos de apertura de los archivos del KGB o de los archivos soviéticos más importantes para estudiar la represión política, la ausencia de libertades y la historia contemporánea en general de Rusia actualmente, de la Unión Soviética y de los países que la componían con anterioridad. Primer combate que vamos a observar, por tanto, es queremos que se conserven los documentos que hablan de nosotros, de lo que nos ha pasado. Es el combate también por la verdad, sobre dos derechos sustentados ese combate, en dos derechos que acaban siendo reconocidos por los relatores de Naciones Unidas, primero por Louis Joannet, el relator de Naciones Unidas para la lucha contra la impunidad, y después por Pablo de Greiff, el colombiano, que es consignado como primer relator de Naciones Unidas sobre el derecho a la verdad y la práctica del derecho a la verdad. Tanto el derecho a saber, a conocer qué ha ocurrido con mi familiar desaparecido, con mis hermanos, mis padres, qué ha pasado con mi persona, porque yo he tenido este calvario, ese derecho particular a saber también conlleva un derecho superior, que es el derecho a la verdad como derecho colectivo de todo un pueblo. Saber qué ha pasado en Chile entre el año 1973 y el año 1989, qué ha pasado en Guatemala durante el conflicto interno armado, qué ha pasado en Colombia en estos terribles años de guerra. Esas son las preguntas que se formula el conjunto de la población que reclama un derecho a una verdad objetiva, verdad que normalmente se va a producir con las comisiones de la verdad y la reconciliación que se van creando en estos países, en los procesos de transición, y que muchas veces, por desgracia, han funcionado sin poder recurrir a los archivos porque estos habían sido destruidos. Caso de Chile, caso de Argentina, caso de Paraguay, caso de Uruguay, o si no habían sido destruidos, no eran facilitados, porque otra de las luchas, otro de los combates ha sido localizar todos esos archivos, con éxitos rotundos, como la localización en 1993 de los archivos de la Policía Política de Stroessner en Paraguay, en Asunción, que además era el centro que coordinaba toda la operación Cóndor, que abarcaba a todos los países del Cono Sur y algunos otros de América Latina. Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile principalmente. El descubrimiento de esos archivos, casi fortuito, supone una llamada de atención a toda la comunidad, diciendo, ojo, que aunque se diga que estos documentos fueron destruidos, al final no lo han sido, aparecen. Y si ese fue el primero importante en 1993, que acabaría haciéndose con él la Corte Suprema de Justicia, porque fue encontrado y apresado e incautado en un movimiento judicial, en torno a una causa judicial, en torno a la búsqueda de una persona desaparecida. Si ese fue importante, como digo, ese
ese descubrimiento que acaba custodiando la Corte Suprema de Justicia en Asunción, en el que llamarían Centro de Archivo y Documentación para los Derechos Humanos. Mucho más importante es el descubrimiento en 2005 de los archivos de la Policía Nacional en Guatemala. La Policía Nacional, creada en 1881, existe hasta los acuerdos de paz que ponen fin al conflicto en 1996. Pues bien, después de los acuerdos de paz, las dos comisiones de verdad que funcionan en Guatemala, primero la extraoficial vinculada a la Iglesia, el REMI, la recuperación de memoria histórica, que además va a colocar un nombre que va a ser emblemático para todos los movimientos memorialistas a partir de entonces. Hablar de recuperación de memoria histórica es utilizar la terminología que el obispo Gerardi pone en marcha con su comisión de búsqueda de la verdad en torno a lo que ha pasado en Guatemala. Lamentablemente los combates por la memoria tienen víctimas importantes. Y así, Monseñor Juan Gerardi fue una de esas víctimas, porque justo el día siguiente de publicar el informe sobre las atrocidades en el conflicto armado, que atribuía gravísimas responsabilidades al ejército guatemalteco, fue asesinado de forma brutal delante de la casa episcopal, aplastándole la cabeza con una enorme piedra, hasta matarlo. Después vendría la Comisión Oficial de Naciones Unidas, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, pero tanto en un caso como en otro, la policía nueva, la Policía Nacional Civil que surge después de los acuerdos de paz, niega que existan archivos históricos de la anterior Policía Nacional de la que eran herederos. Pues bien, en el año 2005, en un movimiento totalmente accidental también, promovido por el Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala, se localizan aproximadamente unos 10.000 metros lineales de documentación arrumbada, acumulada. Ahí estaban todos los archivos de la policía, con todos sus secretos siniestros, con todos sus expedientes, con todos sus ficheros, con toda la información, y se plantea un movimiento internacional de solidaridad, combate por la memoria internacional, para rescatar ese archivo. Hasta conseguir, pues prácticamente 13 años después, que hoy sea accesible y que además haya sido utilizado en las grandes causas judiciales contra las graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado, que han tenido como consecuencia, entre otros, el encarcelamiento por un periodo larguísimo de tiempo a quien fue director general de la policía, a quien fue jefe del Estado Mayor del Ejército, es decir, a la cúpula del Ejército y de la policía. Aquí va a aparecer una segunda lucha, un segundo combate, cuando los elementos afectados por la persecución judicial se dan cuenta del poder que tienen los archivos para restaurar la justicia, inmediatamente quieren intervenir. Ahora mismo el Archivo Histórico de la Policía Nacional está en una gravísima encrucijada, muy amenazado por el poder político en Guatemala. Y no es casual que eso haya sido justo después de la última sentencia en el caso Molina Thyssen, en la que, gracias a los documentos aportados por el Archivo Histórico de la Policía Nacional, se condena a la cúpula del ejército guatemalteco y de su Ministerio del Interior a penas gravísimas de cárcel, porque la familia Molina Thyssen prácticamente son todos sus familiares, todos sus miembros asesinados, incluido un niño de 14 años. Es un caso realmente muy paradigmático en lo que ha sido el combate por la justicia en Guatemala. Pero como decía, este movimiento que tiene esos elementos de común denominador, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de saber qué ha ocurrido con las personas que han sido víctimas de la represión o de la violencia política, tiene también otros elementos que me gustaría comentar. Hay un combate político por el control de esos archivos y un combate mediático por esos archivos. Nunca los archivos han aparecido en la prensa como en la primera década del siglo XXI. Nunca han tenido tanto protagonismo en radio, televisión, periódicos, y ha sido debido precisamente a que han servido para primero depurar, porque el Comisionado Federal para la Stasi pone en marcha un servicio de información para los organismos públicos, de modo que todo aspirante a ocupar un cargo público podía ser escrutado en los archivos de la Stasi para ver si había sido colaborador de la policía política y si tenía responsabilidades en todos los acontecimientos vinculados a la represión política. Y eso ha dado lugar a que muchas personas hayan podido ser apartadas.
esos movimientos que llaman de lustración o de depuración o de valoración de los candidatos a ocupar puestos políticos de responsabilidad ha tenido también importantísimos excesos, y quien ha manejado los archivos pues ha podido utilizar selectivamente la información para denigrar a supuestos enemigos políticos, utilizando la posibilidad de hacer que vea a la luz determinada información. Pues fulanito de tal fue colaborador de la policía política en el pasado, pero me callo que yo también lo fui, o que lo fue mi hermano, o que lo fue alguien de mi partido político. Este ha sido, por ejemplo, el caso de Polonia. El Instituto Nacional para la Memoria Histórica de Polonia fue creado, en el año 1998, y allí los combates han sido feroces entre el gobierno, la oposición, el nuevo gobierno, la nueva oposición, por mantener una línea mínimamente honesta de utilización de los archivos sin finalidad política. Los archivos son un arma cargada de veneno. Pueden ser utilizados de forma no honesta, de una forma totalmente deplorable o rechazable desde el punto de vista de los intereses políticos. Por eso es muy importante que los archivos, como plantea la escuela postmoderna de archivística, sean conscientes de que tienen que estar abiertos a la sociedad, pero no solamente para el acceso, la consulta, sino también para su administración. La toma de decisiones tiene que ser mucho más abierta a la sociedad. La participación de los colectivos sociales en las políticas archivísticas en cuanto a qué vamos a conservar, qué vamos a eliminar, dónde vamos a poner el foco en la conservación de documentos con carácter permanente, es un trabajo que tiene que estar abierto a toda la sociedad civil y a su representación natural, a las asociaciones, a la academia, a las universidades, a los centros culturales, a las fundaciones, etcétera, etcétera. Eso en alguna medida, se ha ido consiguiendo poco a poco en la Europa del Este. Al Instituto de Polonia se sumaría de Eslovaquia, también el Instituto Nacional de la Memoria, creado en 2002. Ya repito que la década de 2000 a 2010 es la década de la memoria y es la década más importante, aunque tenemos situado el origen de todo esto en 1991 con la creación del Comisionado para los Archivos de la Stasi, y con una referencia aún más remota en el Yad Vashem, el Centro para el Estudio del Holocausto en Israel, creado en 1953, el primer gran centro para la memoria de una atrocidad, para la memoria del Holocausto. Realmente, cuando la memoria tiene una eclosión como movimiento social, político, es en el año 2000, fundamentalmente. El Instituto de Eslovaquia es del año 2002. En Hungría, los Archivos Históricos de la Seguridad del Estado, una institución similar, 2003. En Bulgaria, 2006. En República Checa, un poco antes, el Instituto... vamos a volver hacia atrás. No, está más adelante, efectivamente. En la República Checa, en 2007, el Instituto para el Estudio del Totalitarismo y los Archivos de la Seguridad del Estado, la STB, y Rumanía en el año 2008. Este sería un poco el movimiento europeo que surge a imagen y semejanza del Comisionado Federal para los Archivos de la Stasi. En Rumanía también la batalla política por el control de los archivos de la seguridad del Estado ha sido brutal y sigue siendo brutal, tremenda, en torno a quién se hace con el control para poder manipular o seleccionar, mejor dicho, la información que se hace visible a la ciudadanía, al conjunto de la población, siempre en aras de favorecer el partido en el poder y nombrando, lógicamente, al director del centro de una manera directa desde el Ejecutivo, sin necesidad de una mayoría cualificada en el Parlamento. Y es el Parlamento el que lo aprueba, a propuesta de una terna que presente el Ejecutivo, pero siempre tiene que ser necesariamente consensuado. Ese es un modelo correcto que se ha repetido, pero con determinadas situaciones de degradación del nivel de exigencia que han permitido el uso irresponsable o el uso deshonesto de esa información.
Si esta situación se da ya digo que se ha acabado creando esa red europea de autoridades oficiales encargadas de los archivos de la seguridad del Estado, que han ido construyendo ya una serie de pautas de comportamiento común. Recientemente se sumaba Albania como el último país que genera una autoridad también para administrar los archivos del régimen de Beroxa. Y ese sería el modelo de la Europa central y del este en estos combates por recuperar la historia, muy vinculado a las luchas de poder. En las transiciones políticas que se dan en Europa del oeste, en la Europa occidental, un poco antes, Portugal, España y Grecia, las cosas son totalmente distintas. En España y en Portugal, sobre todo en Portugal, el recurso a ubicar los documentos de las policías políticas es directamente en los archivos nacionales, no crear una institución específica, no hacer un movimiento de lo que llamamos archivística transicional, o lo que yo he llamado en algún artículo archivística transicional, que son políticas específicas para administrar esos documentos durante un tiempo, siempre durante un tiempo. Son instituciones que no son permanentes, son instituciones temporales, o deben serlo, y el tiempo debe ser el estrictamente necesario para poner en marcha las políticas de reparación, las políticas de justicia, las políticas de verdad que desarrolle un país hasta consolidar una situación concreta. Por ejemplo, el comisionado de la Stasi tenía previsto existir durante 20 años. Han pasado 20 años y se ha prorrogado porque todavía sigue habiendo gente que reclama medidas de reparación o que reclama acciones de justicia, pero la prórroga tiene una caducidad igualmente. En Portugal existió un organismo de gestión de los archivos de la PIDE, de la Policía Política de Salazar, que funcionó durante 20 años, pero después todos los fondos fueron a parar al Archivo Nacional. En España directamente se pusieron en el Archivo Histórico Nacional con un eufemismo, no diciendo nada que tuviera que ver ni con la represión política ni con la memoria. Se le llamó pues un archivo de la guerra civil, que no tenía nada que ver con, bueno, tenía que ver con la guerra civil obviamente, pero no es un archivo de las unidades de combate, sino que eran los archivos que se habían montado para reprimir a las personas que en la guerra civil y en la República habían tenido responsabilidades en los organismos del Frente Popular o del Ejército Popular. Pero en cualquiera de los casos, rápidamente en España y en Portugal los archivos acaban pasando los archivos de esos cuerpos policiales acaban pasando a los archivos nacionales. En España con una batalla muy especial que comentaremos un poquito más adelante. En América Latina ya digo que los procesos son completamente distintos, porque en casi ningún país se han conservado de una manera rigurosa los documentos de la policía política. De la DINA chilena no hay apenas nada. De la policía política argentina no hay apenas nada. Han ido apareciendo pequeños fondos en Buenos Aires, en Santa Fe, en Rosario, pero de una manera muy Córdoba, pero muy poquito, no es comparable a los volúmenes de la Stasi en Alemania. Estamos hablando de 80 kilómetros lineales de estanterías ocupadas solo en el archivo central, porque además tenía sus sedes regionales a lo largo de todo el país. Es decir, que ahí sí que hablamos de un volumen brutal, un presupuesto arbitrado para manejar ese conjunto de archivos para el comisionado federal de 100 millones de euros anuales, que es mucho dinero, y con unas plantillas muy importantes de trabajadores, recursos humanos muy abundantes. Todo lo contrario en América Latina. En América Latina se negaba en principio la existencia de todo esto. Ahí tenemos la referencia a Paraguay, al Centro de Documentación y Archivo de Derechos Humanos, después de la localización en 1993, no 92, como está planteado. Este sería el archivo localizado en Guatemala, totalmente destrozado. Ahora se encuentra en una situación, al menos metido en cajas, aunque como ven faltan estanterías, faltan medios, pero bueno, utilizando el mismo espacio físico en donde se encontró el archivo, se ha hecho una labor de recuperación, limpieza, digitalización enormemente importante. Ya digo, el de Paraguay lo administra la justicia, la Corte Suprema. El de Guatemala lo ha administrado primeramente el Procurador de Derechos Humanos, que con una intervención judicial consigue secuestrar el secuestro de esos archivos para hacer investigaciones. Del 2000
2005 hasta el año 2009, esa sería la situación. En 2009 pasa a depender del Ministerio de Cultura, pero como no hay financiación del Estado para todo esto y el proyecto sobrevive solo de la financiación internacional a partir de la gestión que hace la Agencia de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, prácticamente se convierte en una administración que funcionaría como la de una ONG, muy independiente, muy ágil en la actuación, con un personal muy comprometido, procedente de las militancias en derechos humanos, etcétera, quizá con una carencia de formación profesional excelsa, pero también procurando formar a sus trabajadores, y esa situación bastante inestable, porque era difícil de mantener, entra en crisis en agosto del año 2018 y estamos en la situación que comentaba anteriormente. Y luego hay algunas experiencias interesantes con los archivos nacionales de la memoria. En la Argentina de Néstor Kirchner se anulan las leyes de obediencia debida y de punto final que habían permitido la impunidad de los responsables de crímenes durante la dictadura de las juntas militares del 73 al 86 al 83, perdón. Y precisamente una de las medidas que adopta el gobierno de Néstor Kirchner es crear el Archivo Nacional de la Memoria, con la pretensión de recoger toda la información sobre lo que había acontecido en el país en cuanto a la violación de derechos humanos, para ponerlo a disposición de las causas judiciales que se empezaban a abrir en ese momento. Causas judiciales larguísimas, algunas de ellas monumentales, como la causa contra la Escuela de Mecánica de la Armada, que era el principal centro de detención clandestina que tenía el Ejército. Pero el resultado no es del todo satisfactorio, porque es un archivo sin documentos, sin prácticamente documentos, porque no ha habido un proceso de incautación de archivos del Ejército o de la Policía, como veíamos en la Europa del Este o en la Europa Central, y al final se convierte en una pelea con el propio Archivo Nacional para intentar llevarse documentos del Archivo Nacional, y para eso no hace falta crear, en mi opinión, un archivo nuevo, sino que si ya había documentos que estaban en los archivos nacionales del Ministerio del Interior o del Ministerio de Defensa, pues con que estén allí accesibles es suficiente. No hace falta crear algo, y haya habido una pelea institucional donde también los archiveros se han posicionado. Y al final el Centro de la Memoria, este Archivo Nacional de la Memoria, se convierte sobre todo en un punto de captación de información, para hacer lo mismo que se hizo en Brasil, un centro de referencias en torno a dónde se conservan documentos que puedan tener interés. Y la misión de este Archivo Nacional es ser suministrador de esa información, ser un servicio de información archivística para conocer cuáles son las fuentes esenciales y apoyar, lógicamente, desde ahí todas las investigaciones, todas las búsquedas que se puedan hacer y plantear. En todo caso, es una experiencia también sometida al albur político, y lógicamente con el gobierno de Mauricio Macri, pues todo lo que se había hecho anteriormente pues se ha paralizado. Igual, en la misma situación nos encontramos con el Centro Nacional de la Memoria Histórica en Colombia, que se crea con la Ley de Víctimas del año 2011 para la restitución de tierras y la reparación a las víctimas del conflicto armado. Determina crear un archivo de derechos humanos dentro del Centro Nacional de Memoria Histórica para acopiar esa información. Sobre todo se acaban recopilando archivos de las organizaciones de víctimas, de las organizaciones de derechos humanos, y eso se ha venido utilizando para favorecer la investigación, el conocimiento de lo que había ocurrido en el conflicto. Pero ahora la nueva administración del gobierno Duque tiene otras ideas distintas de cómo administrar ese archivo, que se había considerado que estaba muy orientado hacia posiciones izquierdistas y que tendría que hablar otro lenguaje y acercarse a otro tipo de víctimas, las víctimas de los militares que han sufrido atentados, policías que no habían sido atendidos de la misma manera que anteriormente. Y ese es otro tipo de combate que también se está dando, y por eso hablo en plural de los combates por la memoria, desde el inicial, para conocer la verdad, para saber, hasta el final, que es el combate más miserable para la utilización torticera de la información.
En Argentina, como ven en esta diapositiva, apareció en el año 99 un pequeño fondo documental que es el de la División de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires. Es un pequeño fondo, pero ha sido enormemente utilizado por la Corte Federal, que tiene su sede en La Plata, justo en el mismo lugar donde tiene su sede la institución donde se conserva el archivo de la División de Inteligencia, la DIVPA, División de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires, que es el Centro para la Memoria de la provincia de Buenos Aires. Es el Centro para la Memoria de La Plata, que es la capital judicial administrativa de la provincia de Buenos Aires. No es Buenos Aires, que es capital federal y tiene, bueno, los argentinos tienen un pequeño entramado jurídico, político complicado con la definición de Buenos Aires. Yo no entendía nada de todo esto cuando me lo decían. Digo, pero bueno, si es de la provincia de Buenos Aires, ¿por qué no está en Buenos Aires? No, está en La Plata porque la capital de la provincia es La Plata. Pero bueno, ¿cómo va a ser la capital de la provincia de La Plata si Buenos Aires es la capital más importante? Sí, es que Buenos Aires es capital federal, pero no capital de la provincia. En fin, bueno, eso explicaría todo este anecdotario, pero es uno de los pocos archivos de la División de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires que tiene un fondo realmente represivo. Como digo, el año 2005 es el año crucial de la localización del más importante de los archivos represivos policiales en toda América Latina, que es el de Guatemala. En España, bueno, yo tuve el privilegio de dirigir este centro, que hoy se llama Centro Documental de la Memoria Histórica. Cambia su nombre en 2007, siguiendo un poco la estela de los modismos, y entonces, como estaba de moda los centros de la memoria, institutos de la memoria, archivos de la memoria, el que se había llamado inicialmente de forma eufemística Archivo General de la Guerra Civil, se le acaba llamando Centro Documental de la Memoria Histórica. Poquito más adecuado, pero en realidad no cambia sustancialmente, porque no tiene una actuación proactiva para la búsqueda de culpables, exigir responsabilidades. No, simplemente actúa como ya venía actuando el Archivo Histórico Nacional, su archivo de la Guerra Civil, o como parte del mismo, en la reparación a las víctimas de la Guerra Civil, de la represión política, de lo que hablábamos ayer precisamente cuando poníamos un modelo de circuito de información para la reparación de las víctimas. Porque algo que yo he comentado en alguna ocasión, en algún texto de los publicados, es lo que llamo el efecto boomerang que tienen los documentos de estos archivos de la represión. Fueron esenciales los archivos para tener controlada la población. Una amplísima red de delatores, soplones, y aquí la palabra soplón sí que encaja, que hemos tenido un pequeño debate sobre este asunto en clase, sobre responsables, sobre líderes campesinos, líderes obreros, líderes políticos. Todo eso está en el archivo. Como dice Michel del Castillo en una de sus novelas, la mejor policía es un buen archivo. Y no le falta razón, los archivos han sido importantísimos para la represión política. Y por eso tienen esas dimensiones tremendas, por eso los archivos del KGB son ingobernables, o los archivos de la Stasi son tan enormemente amplios. Pero cuando digo efecto boomerang, es que esos archivos son esenciales para la reparación, porque cuando llegan las políticas reparadoras, si usted ha sufrido represión, si ha sufrido prisión política, si ha perdido un familiar, si ha perdido salud, si ha sido pues convertido en un minusválido porque le han torturado, le han pegado o le han herido gravemente, tiene derecho a una reparación. Pero si no puedes demostrar documentalmente que has sido víctima, que has pasado por las cárceles de la Stasi o del franquismo o de Stalin en Rusia, no tienes nada, porque el derecho se concreta con la acreditación documental fundamentalmente. Y por eso al final son balsámicos estos archivos que eran terribles. De archivos del terror pueden ser pues archivos del bálsamo. Por eso decimos que tienen un efecto boomerang de ida y vuelta. Porque aquí hay algo muy importante que tiene que ver con la esencia de la archivística, y es que los documentos nunca cambian, es decir, no pierden su valor. El valor de uso que comentábamos, bueno, hay un valor de uso administrativo, luego un valor puramente informativo, pero eso se puede reconvertir en cualquier momento.
un documento que valía para demostrar que se había pagado una nómina a un oficial del ejército, cuando ya no tiene ese valor administrativo, porque ya ha prescrito todo lo que tiene que ver con posibles reclamaciones de esa nómina, pues acaba convirtiéndose en una fuente esencial, en un testimonio clave para conseguir una reparación reconocida a quienes fueron oficiales, etcétera, etcétera. Y es de lo que hemos comentado a veces como el ciclo de vida circular de los documentos, de algunos tipos de documentos, que nacen, desarrollan valores administrativos, los pierden, solo tienen valor histórico, pero ojo, si hay una disposición que los resucita, pueden tener otra vez valor administrativo pleno para conseguir una indemnización, una pensión. Una vez conseguida, entrarían en la etapa inactiva y darían la vuelta. Esto también en la Escuela Archivística Australiana lo han visto claramente, y lo que han dicho es que no hay un ciclo de vida lineal de nacimiento, infancia, madurez, vejez, muerte, fallecimiento, sino que hay un continuo, es lo que llaman el records continuum, que es un movimiento pendular de ida y vuelta en el que los documentos, como siempre, tienen su valor si somos capaces los archiveros de garantizar su autenticidad, su integridad, su usabilidad, su fiabilidad, que son las cuatro habilidades que habría que mantener. Si somos capaces de hacerlo, el documento tiene valor jurídico siempre, no lo va a perder en ningún caso. Y eso es muy importante para estos efectos boomerang de los que hablaba anteriormente. Y podríamos pasarnos horas comentando cada uno de los casos concretos. Pero lo que yo pretendía en este conversatorio es sembrar sobre ustedes varios axiomas. El primero, el poder que tienen los documentos. El segundo, la capacidad que tiene la política de usar esos documentos en beneficio de la comunidad o en beneficio partidario. Mucho cuidado, por tanto, vigilancia permanente sobre la utilización de esos documentos. Y el tercero es implicación social en torno a qué vamos a conservar. Rompamos el monopolio del poder sobre la memoria. Ese sería el último mensaje que yo lanzaría para iniciar este conversatorio.